Una azafata se negó a servirle a un hombre negro en un vuelo lleno de pasajeros de Nueva York a Chicago, y solo 10 minutos después fue despedida frente a todos. El incidente comenzó de manera inocente. Antes de comenzar con la historia, comenta a continuación desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte para recibir más. David, un hombre bien vestido de unos 30 años, estaba sentado en primera clase como la mayoría de los viajeros de negocios. Le pidió a la azafata, que parecía tener unos veintitantos años, si podía darle una bebida. Era una solicitud simple, como la que muchos pasajeros hacen antes de un vuelo largo. Pero la azafata, con una expresión seria en su rostro, le dijo a David que estaba demasiado ocupada y que no podía servirle en ese momento. David, sorprendido por la respuesta, no discutió. Pensó que tal vez ella estaba teniendo un mal día. Esperó unos minutos y luego volvió a preguntar, creyendo que ya tendría tiempo para atenderlo. En vez de eso, ella negó con la cabeza y le dijo que seguía demasiado ocupada. Algunos otros pasajeros que estaban cerca de David notaron la interacción, pero ninguno dijo nada de inmediato. La situación parecía que terminaría allí, pero no fue así. David no era de los que se rendían fácilmente, especialmente cuando sentía que lo estaban tratando injustamente. Calmadamente, preguntó por qué no le estaban sirviendo cuando a otros en primera clase sí lo hacían. Su voz no subió de tono, ni se enojó, solo estaba confundido. Fue educado, pero firme, insistiendo en que el personal lo tratara con el mismo respeto que a cualquier otro pasajero. En ese momento, la tensión comenzó a aumentar y los otros pasajeros empezaron a notar. Algunos giraron la cabeza y algunos incluso comenzaron a grabar el momento con sus teléfonos. El rostro de la azafata se puso frío. Lo miró durante unos segundos, claramente frustrada. En lugar de responder, se dio la vuelta y caminó hacia la parte delantera de la cabina, sin decir una palabra más. David la observó irse, todavía sin saber qué pensar de la situación. Pero eso no fue el final. La azafata fue directamente al frente, donde habló con el capitán durante unos momentos. ¿Qué exactamente se dijo en la cabina de mando? Nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, cuando ella regresó a la cabina, respiró hondo, lo miró nuevamente y esta vez le pidió que se moviera a la parte trasera del avión. David no podía creer lo que escuchaba. La solicitud era innecesaria y no tenía sentido. Los pasajeros de primera clase se tratan de manera diferente a los de clase económica. Se negó. Dijo que se quedaría donde estaba, y fue en ese momento cuando la azafata perdió la calma. Le dijo con tono cortante que si no cumplía, la situación se iba a escalar. David, aún tranquilo pero ahora visiblemente molesto, preguntó si esto tenía que ver con su raza. La azafata no respondió. En lugar de eso, se alejó de nuevo. La tensión era palpable y la atmósfera en la cabina había cambiado. Los pasajeros se intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar. Fue en ese momento cuando alguien decidió intervenir. Una mujer que estaba sentada cerca había estado grabando toda la interacción. Mientras David volvía a pedir una aclaración, ella levantó su teléfono y empezó a grabar toda la conversación. El video rápidamente llegó a las redes sociales y en minutos la historia se hizo viral. La gente se indignó, no solo por la negativa de servicio, sino por el trato a un cliente que estaba pagando. No pasó mucho tiempo antes de que el incidente se intensificara. A medida que el video se difundía por las redes sociales, la reacción pública fue inmediata. En pocas horas, el hashtag número #ServeDavid comenzó a ser tendencia. Personas de todo el mundo expresaron su enojo por lo que consideraron una clara discriminación racial. Muchos compartieron sus propias historias de experiencias similares en las que se sintieron señalados o maltratados y pidieron responsabilidades a la aerolínea. Celebridades e influencers también opinaron criticando el comportamiento de la azafata, mientras que otros expresaron su apoyo a David, elogiándolo
por mantenerse calmado y respetuoso a pesar de la injusticia. El video estaba por todas partes, en Twitter, Facebook, Instagram e incluso en medios de noticias. No solo se trataba del maltrato a un pasajero, sino que se convirtió en un símbolo de algo más grande. Planteó preguntas sobre cómo se trata a las personas negras en espacios públicos, especialmente en situaciones donde son clientes que están pagando. La gente comenzó a preguntar por qué a alguien se le negaba una solicitud tan simple como una bebida, mientras que a otros no se les cuestionaba ni trataba de la misma manera. Los comentarios bajo el video se llenaron de opiniones, algunos pidiendo el despido de la azafata, otros cuestionando la postura de la aerolínea. La presión sobre la aerolínea aumentaba. La gente no solo hablaba, exigía acción. La aerolínea intentó desviar la atención al principio, emitiendo un comunicado vago en el que decían que estaban investigando el asunto, pero la reacción negativa no disminuyó. El video seguía extendiéndose, ganando más vistas minuto a minuto. Para cuando el avión aterrizó en Chicago, ya había una tormenta formándose en tierra. Unos minutos después de que el vuelo aterrizara, la aerolínea emitió otro comunicado, pero esta vez mucho más firme. No solo dijeron que estaban investigando, dejaron claro que las acciones de la azafata eran inaceptables y no estaban alineadas con los valores de la empresa. En menos de 10 minutos después de aterrizar, la azafata fue informada de que había sido despedida de su puesto. La aerolínea publicó un anuncio público diciendo que tomaron la decisión de despedirla debido al incidente. Su comportamiento, dijeron, fue inapropiado y no cumplió con los estándares esperados de sus empleados. La noticia se difundió rápidamente y la mayoría de las personas aplaudieron a la compañía por tomar medidas rápidas. Sin embargo, otros cuestionaron si el despido era solo un intento de salvar las apariencias frente a un público enojado. ¿La aerolínea estaba haciendo esto para cubrir sus huellas o era un intento genuino de abordar un problema mayor? Muchos sintieron que, aunque la situación había sido dramática, no había terminado aún. El enfoque pasó rápidamente del despido de la azafata al problema más amplio del sesgo racial y la responsabilidad corporativa. El debate acababa de comenzar. A medida que se difundió la noticia del despido, las reacciones fueron mixtas. Algunos elogiaron a la aerolínea por tomar medidas inmediatas, creyendo que era el paso correcto para responsabilizar a los empleados por su comportamiento discriminatorio. Otros no estaban tan seguros. Muchos sintieron que despedir a la azafata era solo una solución rápida para evitar un desastre de relaciones públicas, en lugar de abordar la raíz del problema. Algunos espectadores cuestionaron si la aerolínea tenía un compromiso real con el cambio o si solo intentaba sofocar la creciente tormenta de atención negativa. La opinión pública comenzó a dividirse. Por un lado, estaban aquellos que creían que el despido rápido enviaba el mensaje de que ese tipo de comportamiento no sería tolerado, sin importar el cargo. Por otro lado, los críticos señalaron que las acciones de la aerolínea quizás no serían suficientes para abordar los problemas sistémicos dentro de la compañía. Después de todo, no era la primera vez que surgían historias sobre un trato injusto basado en la raza en la industria aérea. La conversación rápidamente pasó del incidente específico a una discusión más amplia sobre el racismo en los espacios públicos y en los lugares de trabajo. La gente comenzó a examinar la historia de la aerolínea, buscando signos de discriminación racial previos. Algunos desenterraron incidentes pasados donde los pasajeros habían expresado preocupaciones por un trato injusto por parte de otros empleados. Surgió la pregunta: ¿era el comportamiento de esta azafata un caso aislado o formaba parte de un patrón más grande y preocupante dentro de la empresa? En los días posteriores al incidente, la aerolínea se encontró bajo aún más escrutinio. Grupos de defensa, tanto locales como nacionales, comenzaron a alzar la voz.
Exigieron una investigación completa sobre las prácticas de la empresa, instando a la aerolínea a ir más allá del despido de un solo empleado y tomar medidas concretas para abordar la cultura de discriminación que algunos creían estaba profundamente arraigada en sus operaciones. Algunos sugirieron que la compañía debería ofrecer capacitación en diversidad e inclusión a todos los empleados, desde el personal demostrador hasta los pilotos. Mientras tanto, David se convirtió en un foco inesperado de la conversación más amplia. La gente comenzó a elogiarlo, no solo por mantenerse tranquilo frente a la injusticia, sino por generar una discusión más amplia sobre la raza y la equidad. Su historia ya no solo se trataba de un error de una aerolínea, sino que era un símbolo de una conversación que hacía falta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, mientras su historia se hacía viral, él se mantenía relativamente callado, concentrado en las consecuencias del incidente y en el debate continuo sobre hasta dónde estarían dispuestas las instituciones a llegar para abordar realmente el sesgo racial. El público, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que el tema desapareciera. Continuaron presionando por un cambio, exigiendo que la aerolínea y otras como ella tomaran medidas reales para evitar que un incidente así se repitiera. A medida que la indignación pública continuaba, la aerolínea se vio obligada a enfrentar las implicaciones más amplias del incidente. La decisión de despedir a la azafata había sido rápida, pero las consecuencias aún no habían terminado. Los grupos de defensa no estaban satisfechos solo con el despido, querían ver cambios tangibles. Las peticiones comenzaron a circular en línea, exigiendo una revisión completa de las prácticas de contratación de la aerolínea, la capacitación de los empleados y cómo manejaban las quejas de discriminación. Activistas y grupos de justicia social pidieron una disculpa oficial de la aerolínea y un compromiso para abordar el sesgo racial en todos los niveles. La presión aumentó cuando el CEO de la aerolínea se vio obligado a hacer una declaración pública. En una entrevista, expresó su pesar por el incidente, pero también enfatizó el compromiso de la compañía con el servicio al cliente y la igualdad. Sin embargo, sus palabras sonaron vacías para muchos. Los críticos señalaron que la aerolínea solo actuó porque el incidente se hizo viral. Si no hubiera habido una reacción pública, ¿habrían tomado la misma acción rápida? Este escepticismo creció aún más cuando la gente profundizó en la historia de la empresa. Se susurraba sobre incidentes similares, empleados que habían tomado decisiones cuestionables en el pasado sin consecuencias. La gente comenzó a preguntarse si esto era realmente un error aislado o si había un problema más profundo en la forma en que la aerolínea entrenaba y gestionaba a su personal. La pregunta no solo se trataba de lo que había ocurrido en ese avión, sino de lo que podría estar sucediendo detrás de las escenas en esta aerolínea y otras similares. Mientras tanto, el video viral seguía circulando y la tensión sobre David no disminuía. Se convirtió en un símbolo para muchos, una persona que, frente al sesgo racial, mantuvo su postura sin levantar la voz. Para algunos, su calma ante la injusticia fue más poderosa que cualquier explosión de ira. Fue un acto silencioso de resistencia que resonó con innumerables personas que habían enfrentado situaciones similares. A medida que la presión pública seguía creciendo, la aerolínea anunció que llevaría a cabo una revisión interna de sus políticas laborales e iniciaría una campaña nacional para abordar los problemas de discriminación racial dentro de sus filas. Este movimiento fue visto por algunos como un paso en la dirección correcta, aunque muchos no estaban convencidos de que estos esfuerzos llevarían a un cambio real. El público quería más que solo unos cuantos comunicados de prensa y cambios en las políticas. Querían una revisión completa de cómo operan empresas como esta, tanto en tierra como en el aire. El incidente había comenzado como un momento incómodo en un vuelo, pero se convirtió en una conversación nacional sobre el sesgo racial,
la responsabilidad corporativa y la necesidad de un cambio real. Aunque el despido inmediato de la azafata pudo haber satisfecho a algunos, otros sabían que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La gente no solo pedía disculpas, exigían que las empresas hicieran más para garantizar un trato justo e igual para todos los pasajeros, sin importar su raza. Y para David, la situación se había convertido en algo mucho más grande de lo que podría haber anticipado. A medida que comenzó la revisión interna de la aerolínea, la situación se complicó aún más. Aunque la indignación pública inicialmente se centró en el comportamiento de la azafata, rápidamente se expandió hacia preguntas sobre problemas sistémicos dentro de la industria aérea en su conjunto. El enfoque pasó de las acciones individuales de la empleada al marco más amplio que permitió que ocurriera un incidente como este. Muchas personas comenzaron a preguntar cómo había sido contratada esa azafata en primer lugar. ¿Cómo podía alguien con tan poca empatía y profesionalismo haber superado el entrenamiento? ¿Había señales de advertencia que se habían pasado por alto? Y aún más importante, ¿los programas de capacitación de la aerolínea preparaban adecuadamente a su personal para manejar situaciones sensibles como esta? Los críticos argumentaron que no se trataba solo de un caso aislado de una persona que no hizo bien su trabajo. Era un reflejo de un problema mucho más profundo dentro de la cultura de la empresa. Los grupos de defensa pidieron a la aerolínea que analizara detenidamente sus políticas. Exigieron transparencia en el proceso de contratación y que se hicieran verificaciones de antecedentes más exhaustivas para asegurarse de que los empleados no tuvieran historial de discriminación o sesgo. También presionaron para que la aerolínea implementara capacitación obligatoria sobre sesgos para todo el personal, no solo para las azafatas. Según los expertos, el problema no era solo de individuos, sino del entorno más amplio que permitía que los prejuicios pasaran desapercibidos. Sin una capacitación seria y un compromiso con la inclusión, incidentes como este seguirían ocurriendo. En las semanas siguientes, la aerolínea enfrentó una presión creciente desde múltiples frentes. También comenzaron a surgir desafíos legales. Algunos pasajeros que estaban en el vuelo se pronunciaron, diciendo que se sintieron incómodos por la atmósfera creada por la negativa de la azafata a servir a David. Dijeron que el incidente hizo que toda la cabina se sintiera tensa, y se preguntaron por qué el problema no se había abordado antes. A medida que más testigos salieron a hablar, quedó claro que esto no era solo un caso de un mal juicio de un empleado. Afectó toda la experiencia del vuelo. Mientras tanto, la historia de David era cubierta por los medios, con muchos considerándolo un héroe por su respuesta tranquila y serena ante una situación difícil y cargada emocionalmente. A pesar de su repentina atención pública, se mantuvo compuesto, dando pocas entrevistas y manteniendo su vida personal fuera del foco de atención. Se había convertido en el rostro de un problema mucho mayor, pero no estaba buscando fama ni reconocimiento. Para David, el incidente se trataba de defender su dignidad y asegurarse de que las personas fueran responsables de sus acciones. Recibía mensajes de apoyo de personas de todo el mundo, pero también hubo quienes lo criticaron por hacer público el asunto. Algunos decían que debería haberlo manejado en privado, otros pensaban que la exposición pública era necesaria para generar un cambio real. Detrás de escena, la aerolínea estaba luchando por gestionar las consecuencias. Estaban tratando de equilibrar las demandas de responsabilidad con el riesgo de perder clientes que podrían sentirse molestos por la controversia. Los precios de las acciones habían caído ligeramente tras el incidente, y la compañía enfrentaba una imagen pública cada vez más hostil. Algunos clientes leales dijeron que estaban considerando cambiarse a otras aerolíneas, expresando preocupación por cómo la empresa estaba manejando la situación. En respuesta, la dirección de la aerolínea
se comprometió públicamente a mejorar, prometiendo implementar reformas que abordaran tanto la mala conducta individual como los problemas sistémicos dentro de la compañía. Pero el público no se conformaba solo con promesas. Querían acción. Querían un cambio visible no solo en las políticas, sino en la forma en que la aerolínea interactuaba con sus pasajeros. Activistas y personas comunes exigían que las empresas dejaran de ser reactivas y empezaran a ser proactivas sobre el racismo y la discriminación. No era suficiente con despedir a un empleado. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué hay de la cultura corporativa más amplia que permite que estos problemas persistan? A medida que el debate continuaba, quedaba claro que el incidente había desatado algo más grande que solo una tormenta en las redes sociales. Había encendido un movimiento. La gente ya no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados y aceptar el statu quo. Estaban listos para desafiar a las instituciones que perpetuaban la discriminación y esperaban que esas instituciones asumieran la responsabilidad, no solo pidieran disculpas. Los próximos pasos de la aerolínea serían seguidos de cerca, ya que tenían la oportunidad de liderar con el ejemplo o arriesgarse a convertirse en otra empresa que promete cambios sin cumplirlos. En medio de todo el ruido, David tuvo que enfrentar su propia realidad. Su simple solicitud de una bebida se había convertido en un punto de inflexión para un problema mucho más profundo. El incidente se había hecho viral, y su vida ya no se trataba solo de viajes de negocios y vuelos. Ahora se trataba de ser parte de una conversación necesaria sobre raza, igualdad y responsabilidad corporativa. Mientras muchos lo veían como un símbolo de resistencia silenciosa, David solo quería que todo terminara. Había hecho lo que consideraba correcto, pero no podía evitar preguntarse: ¿realmente había algo que había cambiado? ¿Aprendería la aerolínea, y otras como ella, de este incidente, o todo se desvanecería en otro hashtag, olvidado hasta que apareciera el próximo video viral? Las preguntas quedaban sin respuesta, mientras las repercusiones de ese vuelo seguían repercutiendo en la industria. A medida que pasaban las semanas, la respuesta de la aerolínea se convirtió en un ejemplo clásico de cómo las empresas a veces fallan al manejar la reacción pública. En la superficie, parecía que estaban haciendo todo bien. Habían despedido a la azafata, lanzado una revisión interna e incluso prometido cambios en sus prácticas de formación y contratación. Pero para muchos, estos esfuerzos parecían poco más que control de daños. Eran soluciones rápidas diseñadas para apagar un incendio, pero las brasas de la insatisfacción pública seguían ardiendo. El CEO de la aerolínea hizo varias apariciones públicas en un intento por tranquilizar a los clientes de que la compañía estaba comprometida con la mejora. Habló sobre iniciativas de diversidad y las medidas que la aerolínea estaba tomando para combatir la discriminación racial. Incluso contrataron a una firma externa para realizar una auditoría completa de sus programas de formación, prometiendo que los resultados serían compartidos con el público. En teoría, todo parecía ir en la dirección correcta. Pero como dicen, las acciones hablan más que las palabras. Los críticos fueron rápidos en señalar que la aerolínea aún no había anunciado compromisos significativos a largo plazo. El problema no se trataba solo de despedir a un empleado, sino de la cultura dentro de la empresa y si este incidente fue un caso aislado o parte de un problema mucho mayor. Muchos señalaron que despedir a un solo empleado no abordaba los problemas sistémicos que permitieron que este tipo de comportamiento sucediera en primer lugar. ¿Realmente fue solo una mala manzana? ¿O la aerolínea tenía un problema con la forma en que entrenaba y apoyaba a su personal? David, aún en el centro de la conversación, se veía enfrentado a una creciente ola de atención. Mientras muchos lo veían como un héroe que se había enfrentado a la injusticia, él se sentía cada vez más incómodo con la forma en que la historia había cobrado vida propia. No le interesaba ser un símbolo de algo que no había buscado abordar, solo quería una bebida simple en un vuelo.
Pero la realidad era que su respuesta tranquila y medida ante el incidente había resonado con la gente. Era un marcado contraste con los arrebatos emocionales que a menudo siguen a tales incidentes, y eso hacía que sus acciones fueran más poderosas. No solo estaba reaccionando al comportamiento de la azafata, sino que estaba mostrando al mundo lo que significa mantener firmeza con dignidad. A pesar de su incomodidad con la atención, David comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos y participar en entrevistas. Los medios, grupos de defensa e incluso políticos querían saber su opinión sobre lo que había sucedido y lo que debía cambiar. David era reacio a convertirse en portavoz de la justicia racial, pero al mismo tiempo sentía una creciente responsabilidad de mantener la conversación activa. Sabía que lo que le había pasado no era un incidente aislado, formaba parte de un problema mucho más grande que afectaba a muchas personas, todos los días. Mientras continuaba la conversación pública, algunas personas comenzaron a cuestionar si el despido de la azafata realmente había resuelto algo. Muchos en el público seguían sin estar convencidos de que la aerolínea había hecho lo suficiente. El simple hecho de que una persona hubiera sido despedida no borraba el problema subyacente, si acaso lo resaltaba. Empleados de otros sectores, especialmente en roles de atención al cliente, comenzaron a hablar sobre sus propias experiencias de haber presenciado o experimentado racismo en el trabajo. Surgieron historias de ex empleados de aerolíneas que detallaban momentos incómodos en los que se les presionó para ignorar o restar importancia a problemas de discriminación. Aunque algunas de estas historias eran anecdóticas, pintaban un cuadro preocupante de cuán extendido podría estar el problema. No se trataba solo de esta azafata. Se trataba de cómo empresas como esta, históricamente, habían fracasado al enfrentar incidentes de sesgo racial o discriminación. La indignación no desapareció. Solo creció más fuerte, con más personas exigiendo que las empresas dejaran de reaccionar ante las crisis y empezaran a prevenirlas. El mensaje era claro. Ya no se tolerarían estas injusticias, ya sea en el aire o en tierra. Incluso los rivales de la aerolínea comenzaron a involucrarse. Muchas otras aerolíneas emitieron declaraciones reafirmando su compromiso con el respeto al cliente y la igualdad. Algunas fueron un paso más allá, prometiendo revisar sus propias políticas y prácticas. Estos competidores vieron una oportunidad para diferenciarse como más progresistas, utilizando la reacción pública a su favor. Era una señal clara de que el evento había desencadenado un movimiento más amplio, no solo en la industria de la aviación, sino en el corporativismo estadounidense en su conjunto. Para David, toda la situación se había vuelto surrealista. Lo que comenzó como un simple acto de discriminación en un vuelo se había convertido en un punto de inflexión cultural, y él estaba en el centro de todo. Pero a medida que pasaban los días, se hacía claro que esto ya no se trataba solo de él. Se trataba de algo mucho más grande. La conversación ya no giraba en torno a su experiencia en un solo vuelo. Se trataba de si las corporaciones seguirían saliéndose con la suya al ignorar la discriminación o si finalmente serían responsables. La aerolínea ahora se encontraba en una encrucijada. Habían prometido cambios, pero aún quedaba por ver si sus esfuerzos serían suficientes. Muchas personas ya estaban pidiendo un boicot contra la empresa, exigiendo que demostraran su compromiso con la igualdad racial mediante cambios reales y duraderos, no solo declaraciones y revisiones de políticas. En las semanas siguientes, todos los ojos estarían puestos en la aerolínea, esperando ver si cumplirían sus promesas o dejaban que el asunto se desvaneciera. Pero a medida que aumentaba la presión, una cosa estaba clara. La conversación se había encendido y no se apagaría fácilmente. Y en medio de todo, David, el hombre que solo quería una bebida en un vuelo, se encontraba en la intersección del discurso público sobre raza, responsabilidad corporativa y la lucha por la igualdad. La pregunta ahora era
si la aerolínea o cualquier otra compañía estaba realmente lista para hacer los cambios necesarios o si simplemente esperarían al siguiente escándalo para apartar el tema. A medida que los días se convirtieron en semanas, la atención sobre el incidente comenzó a desvanecerse lentamente de las noticias principales. La historia había pasado de ser una sensación viral a un debate en curso sobre la responsabilidad corporativa y el sesgo racial. Pero ahora, la gente se preguntaba, ¿qué estaba cambiando realmente? La aerolínea había hecho un compromiso público de abordar el problema, pero el público no estaba satisfecho solo con palabras. La verdadera prueba no vendría en declaraciones o comunicados de prensa, sino en cómo la empresa cumpliría sus promesas. David, aún lidiando con las secuelas de lo ocurrido, comenzó a ver la magnitud de la situación. El incidente había abierto una conversación mucho más amplia sobre raza, discriminación y responsabilidad, pero también se dio cuenta de que la atención del público era fugaz. La gente pasaría al siguiente titular, al siguiente escándalo y al siguiente video viral. Pero, ¿aprendería la aerolínea o cualquier empresa realmente de este momento? ¿O simplemente se convertiría en una nota al pie de página en una larga lista de incidentes similares que no llevaron a ningún cambio real? La aerolínea, bajo una presión inmensa, comenzó a hacer los anuncios correctos. Lanzaron un nuevo programa de diversidad e inclusión para los empleados, que incluía formación obligatoria contra el sesgo para todo el personal. También prometieron contratar a un auditor externo para revisar sus políticas de servicio al cliente. En la superficie, parecía que estaban haciendo esfuerzos genuinos por abordar el problema, pero algunos críticos se mantenían escépticos, señalaron que el cambio real requería más que simples arreglos superficiales. Requería un cambio cultural dentro de la empresa, un examen profundo de cómo se entrenaba, contrataba y responsabilizaba a los empleados. ¿Era realmente un problema a nivel de toda la empresa o solo las acciones de una empleada descontrolada? Y si era sistémico, ¿qué tan profundo llegaba el problema? Algunos pasajeros que estuvieron en ese vuelo también comenzaron a hablar de Adog. Expresaron lo incómoda que había sido la atmósfera durante el incidente, observando cómo había hecho que todo el vuelo se sintiera tenso y molesto. Para ellos, el problema no era solo el trato a David, sino cómo el racismo podía manifestarse incluso de las formas más sutiles. Un pasajero recordó haber escuchado a la azafata hablar sobre lo ocupada que estaba, pero el hombre en primera clase fue el único al que ignoró. Otro señaló que nadie intervino en ese momento para desescalar la situación. Estos testimonios añadieron peso al argumento de que este no era un incidente aislado, era parte de un patrón, y el problema no era solo lo que había pasado en ese vuelo, sino cuán a menudo situaciones similares pasaban desapercibidas. A medida que continuaba el debate, muchos sintieron que la historia había sacado a la luz un problema clave que a menudo se pasa por alto en las empresas de Estados Unidos: la necesidad de que las empresas sean proactivas en abordar el sesgo. Algunos dijeron que el despido de una sola empleada no era suficiente para abordar el verdadero problema. Lo que se necesitaba era un cambio más amplio, un cambio que comenzara con la transparencia, la responsabilidad y la creación de un espacio seguro donde los empleados pudieran expresar preocupaciones sobre comportamientos discriminatorios sin temor a represalias. David, que aún trataba de mantenerse fuera del centro de atención, estaba frustrado por la falta de acciones significativas. Nunca había pedido este nivel de atención. No había tenido la intención de convertirse en un símbolo de la justicia racial. Todo lo que había querido era un servicio simple y respetuoso en un vuelo. Pero ahora, con la historia aún presente, no podía escapar del hecho de que la conversación había tomado vida propia. Recibió mensajes de apoyo de personas de todo el mundo, pero también vio algunas críticas duras. Algunos decían que debería haber manejado la situación de forma más privada.
mientras que otros se preguntaban si de alguna manera había explotado el incidente para llamar la atención. Pero para David, no se trataba de nada de eso. Se trataba de justicia. Era solo un hombre que pidió algo que todos los demás tenían derecho a pedir, y cuando no lo obtuvo, simplemente cuestionó por qué. Se había mantenido tranquilo y sereno, pero el hecho de que el incidente se hubiera escalado tan rápidamente mostró cuán profundamente arraigados podían estar los sesgos raciales. Para entonces, otras aerolíneas habían comenzado a hacer sus propios compromisos públicos con la diversidad, y los competidores estaban aprovechando el incidente como una oportunidad para brillar. Algunas anunciaron nuevas políticas de empleados centradas en el respeto y la inclusión, y otras se aseguraron de resaltar sus programas de formación en las redes sociales. Para muchos, era una señal clara de que la industria en su conjunto estaba siendo obligada a mirarse a sí misma. Pero incluso mientras ocurrían estos cambios, la pregunta seguía siendo, ¿tendría este momento un impacto duradero? David, a pesar de su incomodidad con toda la tensión, sabía que la conversación debía continuar. El despido de una azafata no era suficiente para borrar los problemas que habían quedado al descubierto. La aerolínea había tomado una decisión, pero ¿qué seguiría? ¿Eran estas medidas temporales, diseñadas para callar la indignación, o formaban parte de un compromiso duradero para garantizar que cada pasajero, sin importar su raza, género o trasfondo, fuera tratado con respeto y dignidad? Para David, esta historia ya no se trataba solo de él, se trataba de algo más grande. Se trataba de los millones de personas que habían experimentado discriminación sutil o manifiesta, pero que nunca habían tenido una plataforma para hablar de ello. Se trataba de los innumerables otros que habían enfrentado situaciones similares, en aviones, en tiendas o en lugares de trabajo, y habían sido ignorados o desestimados. El video viral había convertido esta pequeña experiencia personal en un símbolo de un problema mucho más grande. En los meses siguientes, la gente seguiría cuestionando la efectividad de las reformas de la aerolínea. ¿Serían suficientes para hacer una diferencia real, o sería solo otro caso donde las empresas hacen un show de cambio sin una verdadera sustancia detrás? David probablemente nunca lo sabría con certeza, pero una cosa estaba clara. La conversación aún no había terminado. Apenas comenzaba, y mientras la gente siguiera cuestionando y desafiando estos problemas, había esperanza de un cambio real. Pero si esa esperanza se haría realidad, o si el sistema simplemente volvería a la normalidad, aún estaba por verse. Por ahora, la historia seguía desarrollándose. Gracias por mirar. Si encontraste importante esta historia, haz clic en el botón de Me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y asegúrate de suscribirte para ver más videos como este.